Muy buenos días nuevamente, sean todos bienvenidos. Una de las tres parábolas de la gracia es esta de Lucas 15, versículo 11, el hijo pródigo o el hijo perdido. Y creemos que, pues esos hijos perdidos, creemos que hay muchos, creemos que algunos lo fuimos en su tiempo y hoy por la gracia de Dios ya no estamos perdidos. Dios es el que rescató nuestra vida, tú que conoces de Dios. Y esperamos que esta mañana también Dios rescate vidas. Lucas 15, versículo 11 dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo pérdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llevar su vientre de las algarrobas. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Pues vemos una historia, una parábola, y dice que es una de las tres parábolas de la gracia. Y aquí está hablando de un hombre. Bueno, en esta historia vemos representadas a tres personas. Hay tres representaciones en estas tres personas. Una, el padre está representando a Dios. El hijo menor representa a aquel pecador, aquel hombre que no quiere nada de Dios, ¿sí? Pero el hijo mayor está representando a aquel que conoce de las Escrituras, aquel maestro, aquel escriba que conoce de la palabra de Dios. Ahí están las tres personas representadas. Pero vemos que empieza mencionando que este hombre, este padre, tenía dos hijos. Uno era menor y uno mayor. Y el menor, como hoy en día está muy de moda en la juventud, que llegas a la edad de que a veces siendo joven no sabes ni hacia dónde vas, ni hacia dónde quieres ir,
ni lo que quieres realmente, sino lo que la juventud quiere es ir pasando el momento, viviendo el momento lo mejor posible, y a veces desenfrenadamente. Y aquí habla de que el hijo menor es el joven, el impaciente, aquel joven que pues le gusta ser el centro de atención de todo mundo, ¿sí? Y lo llama el hijo pródigo, se le llama el hijo pródigo a este, y pródigo significa que es una persona irreflexiva, o sea que no medita las cosas antes de hacerlas, ¿sí? Que es un joven que le gusta ser extravagante, ¿sí? A veces le gusta andar de una manera, a veces vestirse de una manera, a veces de otra, y también le gusta mucho gastar, porque él dice, a mí, ¿sabes qué? Dame lo que me corresponde. Él le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. O sea, él dice, a mí dame mi parte y yo voy a hacer lo que quiera con ellos. ¿Cuántos jóvenes hoy quisieran hacer lo mismo? ¿Cuántos jóvenes a lo mejor ven que su papá tiene medios para poder vivir desahogadamente? A lo mejor quisieran que en la edad de juventud les dieran todos sus bienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el momento, dicen, de gozarla, es el momento de disfrutar la vida, es el momento en los cuales tu carne te pide más. Y fíjate, estaba ligado a su padre, obedecía hasta ese momento a su padre, porque si no, no le hubiera pedido nada. Dice que le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, ¿sí? ¿En qué estaba pensando? En él mismo, no estaba pensando en nadie. Entonces el papá, pues dijo, ya tienes a la mejor edad en que puedes tomar tu decisión, pues les repartió los bienes. Les repartió los bienes y a su hijo menor le dio la parte que le correspondía según el criterio del papá, le dio lo que a él le correspondía. ¿Qué hizo el hijo? A lo mejor, imagínate que no le dio todo en efectivo, porque a lo mejor tenía pues 3 haciendas, por decir algo, y le dijo, ¿sabes qué? Esta es tu hacienda, ¿sí? Porque la otra es de tu hermano y la otra pues es mía. Entonces puedes disponer de esto, puedes disponer de este terreno, puedes disponer de esta casa, ¿sí? Pero ¿qué hizo el hijo menor? Dice que juntándolo todo, ¿cómo lo pudo haber juntado, hermanos? ¿Cómo pudo haber juntado toda su fortuna el hijo menor? ¿Qué creen que hizo? Pues vendió todo, ¿no? Valoró lo que le costó al papá, a lo mejor la hacienda, a lo mejor aquel terreno de sembradío. ¿Tú crees que lo valoró? No. Él lo que hizo es juntar todo, dice, venderlo, a lo mejor lo malbarató, porque ni le había costado a él. Y dice que juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Voy a hacer mi vida, como muchos dicen. Voy a hacer mi vida y yo quiero realizarme como persona, como joven, ¿sí? ¿Y qué fue? Dice que se fue a una provincia apartada, a un lugar lejos, a un lugar donde a lo mejor no lo conocían. Pero ¿qué hizo este joven? Hoy en día está muy de moda, dice, pues a lo mejor vámonos a Estados Unidos, ¿no? O a lo mejor vámonos a otra ciudad a buscar la fortuna, o a gastar la fortuna, porque llevaba dinero, ¿sí? Y dice que se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo justa, honestamente, ¿no? Pérdidamente, dice, ¿sí? O sea, malgastó. ¿En quién estaba pensando este joven? En él solamente. No había otra idea más que en disfrutar la vida, pensarlo, ¿sí? ¿Qué hizo este joven? Se quitó el yugo del padre, como muchas veces el joven piensa.
es que mi papá esto, es que mi mamá lo otro, y piensan que el padre siempre está sobre ellos, tratando de darles consejos, tratando de hablarles, y se cansó de ese yugo, se cansó de esa carga que tenía del padre y de la madre, ¿y qué crees? Buscó uno más pesado, buscó una carga más pesada, un yugo. Si sabes lo que es el yugo, ¿no? Es el yugo con que dirigen a la yunta para trabajar. Y cuando ellos lo tienen, pues caminan derechito, ¿sí? Pero este joven quitó ese yugo ligero que era el de su padre y se buscó un yugo más pesado, el del tirano de este mundo, el de aquel que te ofrece todo y al final te deja sin nada. Sí, porque te ofrece todas las comodidades de este mundo. El diablo te ofrece bienestar, te ofrece salud, te ofrece disfrutar el momento, te ofrece las mejores cosas de la vida. Y al final queda solo como este joven. Quedó sin dinero y solo. Fíjate, dice, y malgastó todo, ¿sí? El versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, no lo invirtió, lo malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjate, despreció la autoridad del padre para ahora tener la autoridad del diablo sobre su vida, ¿sí? Desperdició la bendición que su padre le había dado y la protección que tenía al lado de su papá y se buscó la perdición, se buscó estar atado a este mundo, estar con problemas, quitarse esa paz que a lo mejor tenía en casa y hoy se le acabó. Y el versículo 14 dice que todo se le acabó y cuando todo lo hubo malgastado, fíjate qué casualidad, lo mal administró, se lo gastó en un tiempo corto. Él pensó que nunca se lo iba a acabar, nunca se le iba a acabar aquello que tenía en sus manos, nunca se le iba a acabar aquella fortuna que llevaba, ¿sí? Él pensó que nunca su pecado le iba a alcanzar, pero tarde o temprano, eso que tú has hecho, ese pecado que ha ofendido a Dios, tarde o temprano va a salir a la luz. Y este joven le estaba saliendo a la luz, porque fíjate, qué casualidad, que cuando se le acaba todo el dinero, empieza una gran hambre. ¿Tú crees que haya sido una casualidad eso que llegó a su vida? ¿Por qué no te has preguntado por qué el hambre no llegó en el momento en que él llega a la provincia? Y pues él tenía bienes para comprar, él llevaba dinero para invertirlo en comida, pero no, la escritura dice que primero se gastó todo y ya cuando no tenía nada empezó a haber hambre, llegó una necesidad a esa ciudad, ¿sí? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, ¿sí? Todo se le acabó en un momento y vino el juicio de Dios a la vida de este hombre. ¿De qué manera vino? A través del hambre, a través de la necesidad física, vino el trato de Dios con este joven, ¿sí? ¿Qué hizo este hombre? A ver, cuando el hombre peca delante de Dios, cuando está mal delante de Dios, ¿qué hace el ser humano? ¿Corre una vez más a Dios? No. Primero recurre a muchas cosas. Si está enferma la persona, primero va con el compadre, con la comadre, con el curandero, con el brujo, con todo mundo, ¿sí? Y al último, se acuerda de Dios, ¿sí? Este joven actuó de la misma manera, ¿sí? Cuando ya no tenía hacia dónde, él sabía una cosa: a mi padre lo dejé en otra ciudad, está bien económicamente, no le falta nada, tiene trabajadores a su lado, tiene todo para subsistir. ¿Y él? Él no corrió inmediatamente cuando el hambre llegó. Él recurrió a muchas cosas, menos a su padre. Fíjate,
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjate qué terrible. Este joven, en la parábola, Jesús se la está diciendo a los fariseos, a los judíos, aquellos que conocían de la ley. Bueno, para un judío, mirar a un cerdo era una aberración, comérselo mucho menos, convivir con él, pues no podían, era algo inmundo, no podían ver a los cerdos, los judíos. ¿Y qué dice? Que se acercó a un hacendado y el hacendado le dije, pues vete a alimentar mis cerdos. Una gran lección que Dios le estaba dando, ¿sí? Lo estaban enviando a aquello que aborrecía tanto su ser, aquello que no le gustaba hacer. Bueno, Dios en su misericordia le dijo, te voy a humillar hasta lo más bajo, ¿sí? ¿Qué pasaba con este joven? Dice que cuando estaba alimentando a los cerdos, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las algarrobas era una planta que allá en Medio Oriente, en el pueblo de Israel, se llamaba caruf, la planta. Esta planta, haz de cuenta, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, haz de cuenta de un plátano. La gente aprovechaba lo de adentro y las cáscaras se la echaba a los puercos para que se alimentaran. Bueno, este joven quería comerse esas cáscaras, pero dice, nadie le daba. Porque si lo veían tomando alguna cosa del alimento de los animales, a lo mejor lo acusaban de ladrón. Pero él quería comer este alimento de los cerdos, él quería alimentarse con la comida de los cerdos. Hasta ese grado el diablo lo había llevado a no poder depender de él. Y Dios estaba usando todo esto, ¿para qué? Para darle una lección, para humillarlo, ¿sí? ¿Para qué nos muestra Dios esto? Porque muchas veces cuando tú necesitas de Dios, cuando tú necesitas volverte a Dios, recurres a muchas cosas y a Dios lo dejas al último. Ya cuando ves que no puedes, es como aquellos ateos que se dicen, ignoran de Dios. ¿Sí? Aquel hombre que no quiere nada de Dios, que no quiere saber nada de Dios, y cuando se están muriendo, lo primero que dicen es, Dios mío, ayúdame. Señor, ayúdame. ¿Sí? Y este joven ya estaba en lo último, ¿sí? Y muchas veces esto sucede aún al que conoce de Dios. Porque este joven, en su ignorancia, conocía las reglas morales que había en el pueblo de los judíos, ¿sí? Y él sabía que no podía estar con los cerdos, ¿sí? Pero Dios, en su grande misericordia, ilustra hasta dónde el pecado te degrada. Hasta dónde esa vida que has llevado, a lo mejor te baja a lo más bajo de la condición humana. Te degrada moralmente. Aquello que no quieres hacer, lo llegas a hacer, ¿por qué? Porque ya no tienes otra salida. ¿Sí? En otras palabras, cuando estamos en las manos del diablo, nos convertimos en títeres. Él nos mueve a su antojo. Él te mueve para acá y para allá. ¿Sí? Y este joven ya había llegado a ese momento. Pero sabes, en su grande misericordia, Dios le mostró todo esto, ¿para qué? Para que mirara él su vida y recapacitara. Por eso la historia es la del hijo pródigo. La historia es de aquel hijo que no quería, que en su momento quiso disfrutar la vida, como tú y yo lo hemos hecho algún día. La mayoría de los que estamos aquí fuimos un día esos hijos pródigos, ese joven que quería comerse el mundo a puños, ese joven que a lo mejor no quería entender.
Ese joven que en su momento a lo mejor le dijo a sus padres, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir contigo. ¿Sí? Un servidor lo hizo a la edad de 18 años. Yo me salí de la casa y dije, no quiero ya vivir aquí. Me voy. Voy a buscar la vida por otro lado. Pero Jesús, Dios en su grande misericordia, un día se acordó. Así como este joven en el versículo 17 dice, y volviendo en sí. ¿Qué estaba haciendo el joven? ¿Estaba durmiendo? ¿Estaba desmayado? ¿O qué crees que estaba haciendo? Porque la escritura dice, y volvió en sí. ¿Acaso no estaba en sus 5 sentidos? ¿Estaba de vicioso? ¿Estaba de borracho? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué la escritura dice, y volvió en sí? ¿Perdón? El pecado lo había cegado, ¿verdad? Y de pronto, ¿qué dice? Como que vino la luz a su vida, ¿verdad? Recapacitó y vino la luz, vino aquella luz. Y volviendo en sí dijo, caray, como que movió la cabeza y se despertó, ¿verdad? De ese sueño que estaba ahí. Bueno, esta misma oportunidad que este joven tuvo, hoy la tienes tú que estás escuchando la palabra de Dios y a lo mejor no has querido volverte al camino de Dios y a lo mejor no has querido volver a tu padre. Pero veamos la actitud de este joven. Este joven, fíjate, pero este joven puede ser un adulto, este joven puede ser una persona mayor, este joven puede ser una mujer, un hombre, no necesariamente tiene que ser un joven y un hombre, no, puede ser cualquier persona que esté necesitada de Dios. Cualquier persona que realmente vea que la vida que ha llevado hasta el día de hoy ha ofendido a Dios y a su prójimo, que son sus familias, sus papás. Y fíjate, este joven dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Se dio cuenta de su situación, se dio cuenta que a lo mejor su padre tenía todas las comodidades. Su padre estaba a lo mejor esperándolo con los brazos abiertos. ¿Sí? Sí, está representando a aquel joven que se ha alejado, aquella persona que se ha alejado, aquella persona que está viviendo en pecado a lo largo de este tiempo y que hoy Dios quiere que vuelvas en sí. Hoy Dios quiere que te arrepientas y te vuelvas a Él. Pero fíjate, este joven, su actitud, reaccionó, volvió en sí. Dice, allá en casa de mi padre hay mucha abundancia de pan, yo aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Qué dijo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él volvió en sí, pensó las cosas, pensó qué iba a hacer. Dice, bueno, si allá en casa de mi padre hay mucha abundancia de pan, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volverme a mi padre. Tengo que volver al Padre Celestial, tengo que arrepentirme de la vida que llevo. Me levantaré. ¿Sí? ¿Y cómo cuesta eso en la persona? O sea, ¿cómo cuesta que aquella persona reconozca su condición? A lo mejor a ti te está llamando la atención, a lo mejor la palabra, a lo mejor ahí está el Espíritu de Dios diciéndote, tú eres ese hijo pródigo, tienes que arrepentirte, y tú te estás resistiendo, y tú no quieres hacerlo, ¿sí? Bueno, este joven dice, me levantaré. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que volverse al Padre Celestial. Dice, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sí? Pensó, voy a ir a pedirle perdón. Pero lo primero que dice, he pecado contra el cielo. O sea, estaba reconociendo primeramente que el mayor de los pecados no era contra su padre, era
contra Dios. Y mientras el hombre o mujer no reconozca que el mayor pecado es haberse alejado de Dios, es estar ofendiendo a Dios con la vida que llevas, podrás hacer muchas cosas buenas, pero te vas a cansar. Porque el primer y el principal pecado que el pecador hace es contra Dios, contra aquel ser que te prestó la vida. He pecado contra el cielo y contra ti, dice. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjate, vino a su mente, vino a su corazón estas palabras que él tenía que decir. Reconoce su pecado. No, él no pone trabas. Él no pone trabas a decir, bueno, es que yo soy más o menos bueno. O sea, más o menos ahí la llevo. No, reconoció su pecado, se humilló, ¿sí? O sea, reconocer que nos equivocamos, ¿cómo nos cuesta? Reconocer que estás ofendiendo a Dios y a tu prójimo, ¿cómo cuesta? Y más buscar esa reconciliación con Dios. Él dijo, he pecado contra el cielo. No dijo primero, he pecado contra ti, Padre. No, he pecado contra Dios y claro, contra mi prójimo, ¿sí? ¿Cómo cuesta reconocer que a lo mejor el consumir alcohol, el consumir alguna droga, el andar de adúltero, el hablar mentiras a tu prójimo, el robar algo, simple, cosa sencilla pero sigue siendo robo? O la blasfemia, las malas palabras, la manera en que le hablas a tus hijos. ¿Cómo cuesta reconocer que es un pecado delante de Dios, hermano? ¿Cómo cuesta reconocer que eso ofende a Dios? Este hombre no reconoce su pecado y dice, bueno, lo primero que tengo que hacer es que reconocer que ya no soy hijo de mi Padre Celestial. Sí, porque en el versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y cuando tú le dices a alguna persona que no conoce de Dios, pues tú eres creación de Dios, pero no eres hijo de Dios. Ah, no, todos somos hijos de Dios, ¿cómo crees? Todos somos hijos de Dios, no, somos creados por Dios, ¿sí? El hijo es aquel que obedece la voluntad del Padre. Entonces, no nos mintamos a nosotros mismos. Bueno, este hombre reconoció, ya no soy hijo del Dios, ya no soy hijo del Padre, ¿sí? Me humillo, tengo que reconocer que me he alejado de Él. ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, fíjate, el versículo 20 dice, y levantándose, este hombre, este joven, esta persona que entiende estas verdades, no lo piensa, lo hace, lo actúa rápidamente, porque a veces cuando reconoces tu pecado dices, bueno, de hoy en adelante ya no lo voy a hacer, y pasa el momento y lo sigues haciendo. Este no dijo, y levantándose, pensó e hizo las cosas, pensó y actuó. No es decir, bueno, es que poco a poco voy a dejar de ser esto, poco a poco voy a dejar de, si antes robaba mucho, ahora voy a robar poquito, no es poco a poquito, es un acto voluntario, todo el pecado es un acto voluntario en contra de Dios, ¿sí? Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre. ¿Por qué se imaginan que en esta parábola dice, y cuando aún estaba lejos, lo miró su papá, a lo lejos? ¿Por qué creen que lo vio antes de que llegara a su casa el padre? ¿Por qué, perdón? Sí, es como aquel padre que a lo mejor vemos a nuestros hijos, no quieren de Dios. ¿Y qué haces? Estás ahí a cada día poniéndolos en las manos de Dios, pidiendo por ellos, pidiendo que Dios los guarde, que Dios tenga misericordia de sus vidas, que nada les pase ese día. ¿Para qué?
para que un día puedan volverse a Dios. Este padre, según se cuenta, y aquellos que han estudiado mucho las escrituras, dice que el Señor Jesús hablaba de un lugar en alto, una casa en una colina, y que el padre se asomaba cada día e iba y caminaba unos cuantos kilómetros buscando a su hijo. ¿No te suena que esta historia a muchos de nosotros, con muchos de nosotros así fue cumplida? Dios en su grande misericordia se asomaba a ver si aquel se quería arrepentir, si aquella mujer dejaba su orgullo, si aquel hombre dejaba su orgullo para volverse a Dios. Y así es Dios. Tú no amaste primero a Dios, Dios te amó primero a ti y te anduvo buscando, ¿sí? Te anduvo buscando. Hay una preciosa alabanza, ¿no?, que se llama Juan Pastor Anciado, ¿no? ¿Y qué dice? Sale a buscarte, sale a ver si te vuelves. Bueno, este joven dice, y volviéndose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo miró. Imagínate el impacto que ha de haber sentido el padre cuando vio a aquel hijo que creía muerto y verlo nuevamente con vida. ¿Sí? Y una vez más lo ve con vida ahí. ¿Qué dice? Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién tomó la iniciativa? El padre, como siempre. Porque a veces dices, es casualidad que hoy vaya yo a la reunión, es casualidad que hoy esté en la reunión. No, no es casualidad. El Señor ha tomado una iniciativa sobre tu vida y quiere volverte a su redil nuevamente. El Señor quiere que dejes esa vida pecaminosa que llevas y te regreses, te vuelvas a Dios, ¿sí? Este joven no pensó las cosas, se puso a actuar, ¿sí? Y Dios tomó la iniciativa, su padre tomó la iniciativa. Y Dios siempre ha buscado tu vida. Siempre la está buscando. Que tú no quieras volverte a Él, eso es muy diferente. Pero Dios, si tú empiezas a analizar fríamente tu vida, siempre la ha buscado. Por uno, por otro medio, te da la oportunidad, te ha librado de peligros, de accidentes, de cosas que tú has visto, que a lo mejor otros compañeros que tú conocías de tu edad, o más jóvenes o más adultos, hoy ya no están, ya no tienen la oportunidad que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque ya los llamaron a cuentas. Ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, ¿sí? Pero siempre Dios ha tomado la iniciativa. ¿Qué nos quiere ilustrar este versículo? Que no importa el pecado que hayas hecho, no importa la vida que tengas, lo importante es que actúes, que escuches a la voz de Dios, que Él anda buscando a ese hijo pródigo y levantándose vino a su padre. ¿Cuánto vas a esperar para volverte a Él? Ahora, Él no se quedó callado. El hijo dice, el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo es aquel que no reconoce su condición delante de Dios? Este dijo, ya no soy tu hijo, ¿sí? Ya no soy tu hijo, ¿por qué? Porque lo poco, lo mucho que me diste lo desperdicié, porque desobedecí, porque me volví insensible, me fui al mundo, pequé contra ti, ¿sí? Este reconoció, dice, no, ya no soy tu hijo, ¿sí? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, dice, porque estaba reconociendo su vida que llevaba, estaba reconociendo su pecado delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer
en este día con muchas vidas aquí presentes, que reconozcas realmente de qué manera estás ofendiendo a Dios, que ya no eres hijo de Dios, ¿sí? Y que en el momento en que tú quieras arrepentirte, Dios te está esperando. Ahí está con los brazos abiertos. ¿Sí? Porque, mira, el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Acaso el padre le reprochó? ¿Acaso el padre lo condenó? Como a veces mucho hace el hombre o la mujer. Condenan a la gente. ¿El padre lo hizo? No. Yo no encuentro ningún reproche, ninguna condenación. Al contrario, el padre dijo: sacar el mejor vestido. Le dijo a sus siervos: a ver, apúrense y tráiganme el mejor vestido. ¿Sí? El mejor vestido, y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. O sea, el papá fue movido a misericordia. La misericordia de Dios mostrada en este texto. ¿Qué hizo el papá? Lo primero que hizo: cambiarle los vestidos. ¿Qué significa la vestidura? ¿Qué es la vestidura en el cristiano? Dice: sacad el mejor vestido y vestirle. Sí, andaba de borracho, andaba de drogadicto. Hoy va a ponerse a servir a su prójimo. Hoy va a ponerse a amar a su prójimo. Apocalipsis 19:7 dice que las obras, ¿sí?, del cristiano son las vestiduras del mismo. ¿Sí? Las mejores obras del cristiano son las vestiduras aquellas. Pero dice: poner un anillo en su mano. ¿Qué significa el anillo, hermanos? Autoridad, dice la hermana. Nuevo pacto, dice la otra hermana. ¿Qué significa el anillo? ¿Qué le está diciendo? De hoy en adelante vas a hacer esto, esto y esto. Pero también de hoy en adelante tienes un compromiso conmigo. ¿Qué significa el anillo cuando un joven se lo da a una señorita? El Señor dice: bueno, ¿quieres tener un compromiso conmigo? Ándale, ¿sí? Ahí está el compromiso conmigo. Pero dice: y ponle y calzado en sus pies. ¿Sí? ¿Qué quiere hacer Dios con las vidas? ¿Qué hace Dios cuando perdona a alguna persona, cuando se arrepiente esa persona y se vuelve a Dios? Sus obras cambian, su forma de hablar, su forma de ser, su forma de pensar cambia radicalmente. Se vuelven a Dios y empiezan a hacer buenas obras, sus vestidos cambian. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso con Dios, símbolo del anillo. Y además dice: ponle calzado. ¿Para qué? Porque voy a utilizar su vida para que vaya a predicarle al vecino, a la vecina, al familiar que no está aquí. Porque voy a poner calzado en sus pies para que lleve las buenas nuevas de salvación a otras personas. Es el mensaje que estaba dando el Señor al estar acondicionando a su hijo, ¿sí? Pero no se quedó ahí, dice: y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Estaba gozoso el padre? ¿Por qué? Porque Dios en su grande misericordia se goza cuando un alma se arrepiente. Y más cuando está más cargado de pecado, cuando está más sucia su vida y aquel hombre se levanta para volverse a Dios. Dice que hay gozo en el cielo, ¿no dice la Escritura? Que hay más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos, ¿verdad? Cuál sea su condición, no importa. Con lo que traiga de vida,
Dios lo va a hacer útil, ¿sí? Y cómo no, se iba a gozar, cómo no iba a mandar a que hicieran fiesta. Dice, porque mi hijo muerto era, estaba muerto. Y la persona cuando vive en sus delitos y pecados, cuando está perdido en el mundo, está muerto completamente, ¿sí? No tiene esperanzas de que un día va a volver a ver a Dios. Ha muerto. Dice, mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y cuando a veces escuchas que tú estás perdido en tus delitos y pecados, te ofendes. Yo no estoy perdido, yo sé quién soy, yo sé qué hago. No, dice, estaba muerto. Pero ¿qué dice? Ahora ha revivido. Ahora ha tenido una vez más vida. ¿Por qué? Porque ha aprovechado su oportunidad. Porque cuando más perdido estaba ahí con los cerdos, dice que volvió en sí. ¿Sí? Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Sí? Ahora dice, es hallado. Pero hay un pero siempre. En la mayoría de historias siempre hay un pero. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Aparece aquel que se siente justificado delante de Dios. Aparece aquel que conoce de Dios, aquel que conoce de la Escritura. Ay, eso yo ya lo he escuchado muchas veces. Eso yo ya lo sé, ¿sí? Y a veces, en lugar de alegrarnos que Dios esté tratando con la gente, que Dios esté trayendo vidas que necesitan una reconciliación con Dios, a veces, en lugar de causar gozo, alegría, dices, tengo que trabajar doble, tengo que hacer más cosas, ¿sí? Te molesta que la gente se vuelva a Dios. Empiezan a condicionar las cosas, empiezan a cuestionar las cosas. No se confíen, no se confíen, a lo mejor no es verdad lo que están diciendo, no es verdad lo que están haciendo. No le presten mucha atención a esas personas o a esa persona. Pero la pregunta aquí, ¿sería lo mismo si tú miraras que un familiar tuyo, un vecino, un conocido, tuviera esa actitud de volverse a Dios? ¿Cuestionarías o te esforzarías más para que conozcan a Dios? Este hombre se informó. El versículo 27 le dijo, él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Sí? Se entera de la buena noticia, pero en lugar de unirse a la alegría familiar, se molesta. ¿Sí? Entonces dice, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto a su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace este varón? Hace su berrinchito, ahí está. Ahí está, no queriendo entrar a convivir a la fiesta, no alegrándose de que por tiempo había perdido a su hermano, por tiempo lo había dejado de ver, y ahora su hermano había vuelto. A lo mejor ya lo daban por muerto, y hoy estaba con vida nuevamente. Pero eso no le causó alegría, le causó enojo, dice la Escritura que se enojó y no quería entrar. ¿Sí? ¿Qué hace el papá? El papá, como siempre, tiene que salir a conciliar los intereses, tiene que salir a intervenir, ¿sí?
Tiene que salir a tratar de motivar a ese hijo rebelde que no quiere, pero que se dice bueno, pero que conoce de Dios, ¿sí? Pero ahí está el padre haciendo a un lado cualquier cosa con tal de juntar a sus dos hijos. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Fíjate, ¿sí? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Qué estaba mirando este hombre también? Estaba mirando su egoísmo, se estaba mirando él mismo. Yo siempre trabajo, yo trabajo tanto, me porto bien, ¿sí? Y nunca me da nada. Y a lo mejor pudiera esta idea venir a la mente de alguno de los que estamos aquí, ¿no? ¿Y qué está haciendo? Fíjate, está juzgando a su hermano menor. Está diciendo, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, o sea, lo está juzgando, está diciendo, mira, este pecador, este egoísta, le está diciendo a su hermano, y él está haciendo lo mismo, porque si te das cuenta, está condenando a su hermano y le está reprochando a su papá, ¿sí? Pero antes le está diciendo, tantos años yo te sirvo, tantos años yo estoy aquí a cada día, tantos años he hecho este trabajo, he estado haciendo esto aquí en la iglesia, y nunca hay un reconocimiento. ¿Estaba pensando en los demás? Estaba pensando igual que el hijo pródigo, en sí mismo, egoístamente, ¿sí? El egoísmo aparece, se hace el mártir, se hace el obediente, enaltece su trabajo, como si fuera un gran mérito, ¿no? Y ojalá y no esté sucediendo con alguno que pudiera estar teniendo esa idea. No, pues aquí estoy, siempre estoy puntual, siempre hago esto, echándole ganas, y bajita la mano le quiere echar tierra al hermano, le quiere echar tierra a la hermana, ¿sí? No entendía por qué la actitud de su papá, por qué la fiesta estaba en todo su apogeo, no entendía el gozo que siente un padre cuando un hijo regresa al redil. El gozo, la fiesta no la estaban haciendo por el hijo, la estaban haciendo por el gozo que sentía el papá en su alma, en su mente, en su corazón, de ver a un hijo. Imagínate, aquel que ya ha dado por muerto un hijo y de pronto aparece. ¿Qué harías? Alegrarte, gozarte, deleitarte en la presencia de ese hijo y decir, bueno, vamos a darle lo mejor, vamos a hacerle fiesta. No, yo primero lo juzgo, primero lo condeno, primero lo meto al infierno para que se arrepienta, ¿no? Porque muchas veces esa es la actitud que toma la iglesia, que toma el papá, ¿sí? Pero nuestro Padre Celestial es más sabio que todos nosotros juntos. Él dice que se gozó, se alegró por aquel pecador que una vez más reconocía su falta delante de él, pero delante de su prójimo también. No entendía este joven que la fiesta no era para su hermano, era por su papá, el gozo, la alegría que sentía, ¿sí? Versículo 31, él entonces le dijo, hijo, fíjate las palabras del padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Yo sé que tarde o temprano voy a partir, pues todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, dice.
mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Fíjate qué reflexión le da a su hijo mayor. Para ti es lo mejor. Todo lo que tiene el Padre es tuyo. Para ti como cristiano, pues las bendiciones del Padre tienen que fluir a través de tu vida. Sí. Porque de esa manera Dios nos ha bendecido. Dice, todas mis cosas son tuyas. ¿Qué cosas tenemos de Dios? Paz, tranquilidad, bendición de parte de Él a través de la salud, fortaleza. Tienes una dirección clara hacia dónde tienes que ir. No estás vacilando, será por aquí, será por allá. No, tu vida tiene que tener una dirección clara, puesto que dependes de Dios. ¿Sí? Y le dice, pues estaba muerto y hoy ha revivido. Y hoy está con nosotros. Estaba perdido y hoy es hallado. ¿Sí? Y todos aquellos que quieren volverse a Dios van a encontrar esta bendición. ¿Sí? Puedes mirar que en esta historia, en esta parábola, nos deja como enseñanza. Cuando más sumido está en el pecado la persona, cuando más perdido está el pecador, más gozo va a producir su reconciliación con Dios. Va a haber más bendición para la iglesia, para tu pariente, para tu familiar, cuando tú te entregues a Dios. Y va a haber gozo en el cielo. ¿Sí? Y este gozo, pues no lo entienden muchos. Aquellos que se justifican por sí solos, los que no reconocen el daño que han hecho, ¿sí? No reconocen que en vez de murmurar por las faltas de otro, en vez de murmurar por las faltas del pródigo, ¿sí? Consideren la fidelidad de Dios para sus vidas. Consideren que Dios ha sido fiel hasta el día de hoy, ¿sí? Y que lo único que te mantiene es que Dios ha tomado el control sobre tu vida. No es por tus méritos, es porque Dios tuvo misericordia un día y hoy quiere tenerla de todo aquel que se arrepienta y que se entregue a Dios, de todo aquel que se identifique con el hijo pródigo. Sí. No sé cuántos años han pasado de tu vida, no sé cuántos años has vivido sin hacer la voluntad de Dios, pero hoy Dios te puede dar la oportunidad de que te vuelvas a Él. Hoy Dios te quiere dar la oportunidad de que te vuelvas en sí, de que te vuelvas una vez más al camino del Padre. Solo quiere que reconozcas de dónde has caído, en qué le has fallado, para que el Señor, el cielo mismo, haya fiesta, haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos, que no necesitan arrepentimiento, dice la Escritura. Sí. No, Él no vino al justo, Él no vino a aquel sano, Él vino al enfermo, Él vino al pecador. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre esos perdidos hay muchos hoy en día aquí presentes. Y Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Si tú quieres hoy reconocer cómo estás delante de Dios, sé sincero y mira tu vida. ¿Qué has hecho con los 20, 30 años que tienes de vida, con los 40, con los 50 años que tienes, con los 60, los 70 años? Para Dios no hay edades, hay actitudes, hay corazones que se quieran volver a Él. Y por fe creemos que hoy Dios quiere restaurar vidas, quiere cambiar esa
esa vestidura que vienes arrastrando. ¿Cuál es tu vestidura? ¿Cómo te conoce la gente? Esa es tu vestidura, como te conoce la gente. Sí, pero hoy Dios quiere hacer un pacto contigo, hoy quiere hacer un compromiso contigo. Quiere ponerte ese anillo. Sí, que Dios sea el que habla tu vida. Y vamos a meditar un momento. Vamos a meditar un momento. Y que Dios termine de explicarte lo que a lo mejor no pudimos hacer. Que Dios termine de explicar esta parábola que el Señor nos muestra. Y que Dios en su grande misericordia ha dejado plasmada en su palabra para que veamos que no hay nada imposible. Este hijo estaba perdido. Estaba muerto para su padre. Pero un día fue revivido. Un día fue encontrado. ¿Sí? Y un día se volvió a su Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Padre, y la promesa es de que tu palabra no regresa vacía, Señor. Padre, termina tu obra en las vidas de los que estamos aquí presentes, Señor. Porque, amado Dios, un día fuimos ese hijo pródigo y a lo mejor estuvimos mucho peor que muchos de los que están aquí. Y tú tuviste misericordia de mí y de los hermanos que se encuentran hoy aquí, Señor. Y tú un día, Señor, nos cambiaste la vestidura, Señor. Tú un día pusiste un compromiso contigo, Señor. Amado Dios, yo te ruego, Señor Jesús, que tu santo y precioso Espíritu profundice esta palabra en la vida de los que hoy la escuchamos, Señor. Padre, sé tú terminando tu obra que has iniciado con algunos, Señor. Sé tú el que lleve al gozo, a la alegría a sus vidas, traiga esa paz, esa tranquilidad a aquel que lo necesita, Señor. Padre, es cierto, nosotros nos hemos vuelto a ti, Señor, y a lo mejor tenemos los mismos problemas que ellos, Señor, pero hoy tú estás con nosotros y esa es la diferencia, Dios. Y hoy tú quieres hacer la diferencia en medio de nosotros. Cambiar vidas, transformar vidas. Padre, en tus preciosas manos ponemos a cada persona que hoy nos visita, que hoy nos acompaña, Señor, para que seas tú el que haga reflexionar y los vuelva en sí, Señor, como a este joven volvió en sí. Y se den cuenta, Padre, que tú los estás buscando, que tú has tomado la iniciativa, que tú eres el que los está esperando con los brazos abiertos y que tú no los vas a condenar, no vas a hablar mal de ellos si ellos se vuelven a ti, Padre. En tus preciosas manos ponemos a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada señorita, Señor, para que seas tú su Salvador, para que seas tú el que cambie sus vidas y vuelvan a ser hijos tuyos. Dejen de ser creación para convertirse en tus hijos e hijas y hagan fiesta en el cielo, Señor, y se gocen y nos gocemos en ver vidas cambiadas, en ver vidas transformadas, Señor. Este milagro es el milagro más grande que puede haber en esta tierra, ver vidas cambiadas, transformadas, ver al hombre, a la mujer volverse a ti completamente. Padre, en tus preciosas manos dejamos todo en el nombre de Cristo Jesús y que las decisiones que tomen, Padre, las hagan delante de ti, no delante del hombre, sino delante de ti, amado Dios, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor.